Bienvenidos a un nuevo episodio de Piel en Sintonía y hoy tenemos la parte 2 con nuestra súper invitada Florencia Can, médica infectóloga, comunicadora, directora del Centro de Vacunas de Fundación Huésped, ¿lo dije bien? Directora de vacunas de Fundación Huésped. Ahí está. Así es. Bueno, y comunicadora, todos la conocen. Nos quedaron muchos ¿Quién temas no la para vio hablar. en el 2020? Ay, sí. Había ciertas caras que se veían en la tele y eran todos pobres. ¿Cómo les exigimos? Bueno, nada, y nos quedaron pendientes algunos temas de vacunas, así que no queríamos quedarnos con las dudas. Hoy vamos a hablar de algunas vacunas relacionadas a... Cosas súper de piel. A la Súper. piel. A la Para, igual piel. de las otras que hablamos también, o sea. Tiene eso, sí, yo el he hecho- dengue, yo he hecho re. diagnóstico de dengue por piel. Sí, así que, Y COVID sí. también. Y COVID tenía también, manifestaciones en piel. re. Pero bueno, hoy vamos a hablar de herpes zóster y de sarampión. Exacto. Bueno, primero contarnos un poco, me parece que la vacuna de herpes zóster es muy novedosa, por lo menos acá, hace bastante poquito que está. Nosotros hace poquito también hicimos, ¿no? Capítulo de herpes zóster, donde hablamos del tema. Y bueno, nada, contanos un poco para quienes... Todos nos la tenemos que dar. ¿Por qué O hay hacemos vacuna una para breve herpes introducción zóster nosotras también, ¿no? qué es el herpes zóster, cómo se manifiesta en la piel. Que vayan a ver el capítulo. Bueno, pero un episodio. por ahí, solamente para recapitular, ¿qué es el herpes zóster? Es la reactivación del virus de la varicela. O sea, todos en nuestra infancia tuvimos varicela y ya los mayores de 15 años, más del 90%, y los mayores de 40, más del 99%, ya tuvieron contacto con el virus de la varicela. Entonces, la reactivación de este virus que queda como dormido en el cuerpo y puede quedar dormido como años, bueno, esta reactivación es el herpes zóster. Y justamente, que esto lo pueden explicar ustedes mejor, la primera manifestación que se va a aparecer son las lesiones en piel. No voy a hablar de las lesiones en piel con 3 dermatólogos acá porque seguro lo voy a decir mal, pero ustedes pueden explicar cómo aparecen esas lesiones en piel que respetan, ¿no? Como el dermatoma. Los dejo a ustedes. No, bueno, para repasar es la famosa culebrilla que conoce la gente y son lesiones parecidas a las de la varicela que son bastante características, que son vesículas, como ampollitas con agua transparente, pero en este caso en general respetan una dermatoma, que es una zona del organismo, del cuerpo, que puede ser por ahí en un miembro superior, pero lo más común es la de acá y por eso la gente dice que si se te junta en el medio te podés morir, pero ya lo dijimos en el otro capítulo, pero es un mensaje que quiero dejar, no se van a morir porque se les junta la culebrilla, porque además en general es ipsilateral en la mayoría de los casos, es de un solo lado. Por Sí, suerte. sí, un nervio sensitivo. Entonces, muchas veces antes de que aparezcan las vesículas, lo que van a sentir son pinchacitos, quemazón, dolor. Es un estímulo muy característico que lo sienten como una electricidad y bueno, con el correr de los días aparecen estas vesiculitas que son como en racimos, bien juntitas. Bueno, y es muy molesto porque a veces queda la neuralgia, que es este dolor. Una vez que estas lesiones se curaron, porque tiene una evolución natural que más o menos en el transcurso de 2-3 semanas autoinvoluciona y desaparecen. Pero las secuelas a veces... el dolor puede Claro. persistir. Sí, muchas veces las lesiones ya están como en periodo de costra y ya parece que la parte aguda va pasando. Sin embargo, lo que puede persistir en más de un tercio de los casos es esto que mencionabas, la neuralgia posherpética, que es el dolor más allá de los 3 meses de la erupción en la piel. Y esta neuralgia puede ser un dolor que afecta mucho la calidad de vida de las personas. Esto puede ser como pinchazos, como se siente como quemazón, como si te estuviesen clavando algo. Lo describen de muchas maneras, pero incluso genera una hipersensibilidad que hasta molesta el contacto con la ropa, con la sábana. Es muy molesto. Y también hay casos donde se puede complicar y puede traer complicaciones a nivel ocular, menos frecuentemente, pero también a nivel de cerebrovascular y cardiovascular. Bueno, en personas inmunocomprometidas, es decir, que tienen las defensas bajas por algún motivo, tienen más riesgo de evolucionar a lo que se llama herpes zóster diseminado, que como su nombre lo indica, son lesiones por todo el cuerpo, que muchas veces se puede ver parecido a una varicela, pero no es una varicela, sino que es un zóster diseminado, y además estas personas tienen más riesgo de tener las complicaciones que mencionamos anteriormente. Entonces, dicho esto, la vacuna que tenemos contra el herpes zóster es una vacuna que lo que está bueno es que es inactivada, no es viva atenuada, entonces se puede usar en la supersegura. población que más lo necesita. Por un lado, las personas inmunocomprometidas, porque justamente ese inmunocompromiso hace que reactiven más fácilmente su herpes zóster y que además evolucione peor, pero también los adultos mayores de 50 años, también por la inmunosenescencia que hemos hablado, que hace también que tengan más riesgo de reactivar el virus de la varicela en forma de herpes zóster. Así que la vacuna que tenemos es una vacuna muy buena, que también su esquema consta de 2 dosis, se da una dosis y la segunda hay que darla entre los 2 y los 6 meses de la primera, y la
verdad es que no la tenemos todavía incorporada a calendario, pero sí se está pudiendo empezar a dar en estas personas que tienen un inmunocompromiso más pronunciado, que son los que están en máximo riesgo. Y bueno, y es una vacuna que mostró muy buenos datos de eficacia y seguridad. De hecho, son tan buenos los datos que mostró que reduce tanto la posibilidad de tener herpes zóster que no se vio neuralgia posherpética tampoco, porque no hay neuralgia posherpética sin herpes zóster. Así que es una vacuna, la verdad, muy buena. Y bueno, es bueno tenerla porque, como les decía, si bien no es una enfermedad que tenga una mortalidad tan alta, sí la morbilidad o la afección de la calidad de vida de las personas es muy importante. Yo tengo 2 preguntas para hacerte. No sé, se me ocurre, ¿no? Estando del otro lado de la pantalla, que alguien se pregunte, che, ¿y por qué no se dan la vacuna de varicela si es el mismo virus? Bueno, está muy buena la pregunta porque eso es lo que se suele preguntar. Primero, que la vacuna contra la varicela lo que hace es reducir, o sea, no te impide la posibilidad de tener varicela, sino que lo que hace es reducir la transmisibilidad, y por ahí lo que pasa cuando uno está vacunado es que tiene o una forma asintomática de varicela o una forma que llamamos oligosintomática. Algunas lesiones muy poquitas, pero no el cuadro florido de varicela que teníamos por ahí cuando, no sé, yo que tengo más de 45, cuando éramos chiquitos, que teníamos ese cuadro bien de libro. Y por otro lado, la vacuna contra la varicela, como les decía, no va a prevenir el herpes zóster, porque la mayoría de los adultos igual ya tenemos anticuerpos contra varicela, es decir, ya tuvimos contacto con el virus de la varicela, con o sin vacuna. El 99% de los adultos mayores de 40 años ya tuvo contacto con el virus de la varicela. Entonces no tiene sentido vacunarme contra la varicela, pero sí me puedo vacunar contra el herpes zóster, justamente para evitar esa lesión inicial que después me puede llevar a todas las complicaciones que mencionamos. Yo tengo una pregunta. A ver, y si ya tuviste herpes zóster, ¿te podés dar la vacuna? ¿Conviene? ¿No es recomendable? Sí, de hecho es una de las recomendaciones, ¿no? Porque hay personas que si ya tuvieron un episodio, bueno, tienen riesgo de volver a tenerlo. Sobre todo la población de riesgo y sobre todos los mismos que exactamente. nombramos. Por ahí no tanto en los primeros 6 meses, porque hay una cierta protección, pero después sí. Entonces, si las personas que están dentro de los grupos de riesgo, se recomienda dar la vacuna. ¿Y cuántos deberían esperar de ese episodio? Mínimo 6 meses. Mínimo 6 Sí. meses, ahí se la pueden sí. aplicar. Sí, sí, sí. Buenísimo. Flor, ¿y la vacuna en sí actúa contra el virus de la misma manera? O sea, ¿qué es lo que hace que actúe contra el zóster puntualmente? Bueno, por el mecanismo de acción y el antígeno que tiene, y también es una vacuna que es adyuvantada, entonces permite despertar una respuesta inmune más robusta en una población que tiene la respuesta inmune debilitada. Así que la verdad que es una muy buena vacuna, incluso que ya se viene estudiando con los años el seguimiento a largo plazo y se sigue confirmando la eficacia a lo largo del tiempo y la seguridad, ¿no? Buenísimo. Y una pregunta polémica voy a hacer, que me encanta. Siendo que solamente por el momento se da de manera privada, ¿la vacuna del herpes zóster es un negocio? Haceme un short de esto. Estamos vendidas a la industria. Claro, nos paga la industria. A ver, creo que no lo veo como un negocio, lo veo como una herramienta que por ahora lamentablemente no forma parte del calendario, entonces lo que pasa es que hay una inequidad bastante fuerte porque las personas que no pueden pagar la vacuna no se la pueden aplicar. Creo que la medicina en sí es un negocio, en sí lo queremos ver de alguna manera, porque hay un servicio que estamos prestando, algunos con menos éxito que otros, digo, si vemos un poco el contexto actual de la medicina, éxito económico, está complejo, pero la verdad es que así como hay una industria de la alimentación, una industria del turismo, una industria de las redes, hay una industria farmacéutica que la necesitamos para que haga nuestros medicamentos y nuestras vacunas, y digamos, necesitamos eso, así como también detrás de ese analgésico que te tomás o ese anticonceptivo, hay una industria detrás que lo genera. Pues yo siempre hago el chiste, que ya se los dije fuera de cámara, como no existen los campos de ibuprofeno, eso también hay una industria detrás que está fabricando ese ibuprofeno. Entonces, bueno, digo, también a mí me pasa mucho, y está re bueno que lo traiga Romy, porque hay un poco yo tengo la sensación, como un prejuicio enorme. Sí, como si fuese una mala palabra. Y digo, en definitiva, esa cartera que te compraste, ese zapato que te compraste, como vos decías antes, la yerba que usás para tomar el mate, hay industria atrás de todo eso y no y a veces nos hace tanto ruido. Eso. El problema es ese. Yo es lo que les contaba también desde Filmar, que yo cuando ejercía como pediatra general, no solo dermato infantil, me encontraba muchas veces frente a este terreno que les
les decís, bueno, estaría bueno si podés pagar, crees esta vacuna, y te dicen, no, pero las vacunas son un negocio. Y hay muchas cosas que son un negocio de las cuales ni siquiera nos hacemos la pregunta. La cartera, los zapatos, y nadie se hace una pregunta de si es un negocio. Y la cartera no te da más beneficio que meter cosas adentro, las puedes meter en una bolsa. En cambio, la vacuna te da otros beneficios. Sí, yo creo que el problema es en que todo el tema de la medicina y la salud pasa como que tiene que ser un bien de todo el mundo, que es verdad, estaría buenísimo que sea de todos, pero alguien lo tiene que pagar, porque la Sí, persona que sea de todo el estudió mundo y no que quiere decir que no tenga un costo. Claro, tal cual, pero que ya sea el Estado, tu país, tu lo que sea, pero alguien lo tiene que pagar, porque las personas que estudian, que se preparan y que logran hacer un medicamento, una droga, una vacuna, tienen que vivir de algo, lamentablemente. Entonces hay que como sacar eso de la salud tiene que ser gratis. O sea, sí está bueno que el que no tenga acceso tenga la salud gratis, o sea, pero lo paga el Estado, es lo obvio, mismo, una o sea, salud alguien lo pública. paga. Claro, Salud que- pública, bueno, pero que exactamente, tiene haya- un respaldo Sí. del Estado. O sea, no es que es gratis. No, no es gratis. No, claro, Exacto, y ahí exacto. está la El dispuesta. impuesto, es lo mismo. Ahí Digo, está pero un poco... para dejar un poco el contexto, porque si no Sí, parece sí, como sí. una cosa medio tirabomba, pero... No, pero ahí está buenísimo marcar la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Porque, bueno, en igualdad vos le das a todos lo mismo, independientemente de lo que necesita, mientras que vos en equidad le das más al que más necesita, y entonces ahí quedan al mismo nivel. Y eso me parece que está buenísimo. Yo lo que digo es que muchas veces nosotros tenemos un calendario nacional de vacunación en Argentina con vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. Y tenemos un montón, tenemos más de 20 antígenos, o sea que podemos proteger contra más de 20 enfermedades. Algunas son vacunas combinadas que protegen contra varias enfermedades. Pero bueno, hay algunas que no están, o por lo menos por ahora no están en el calendario. Y obviamente que para el que no lo puede pagar es una situación de inequidad, pero también hay personas que por ahí, porque sabemos que no es la mayoría de la población, pero hay un porcentaje de la población que capaz sale a comer y gasta 30.000 pesos por persona, o que se compra una cartera, o que se compra un jean, y por ahí si tiene que pagar 100.000 pesos por una vacuna, Se hace historia. le parece tremendo. Entonces ahí es donde yo hablo un poco de la doble vara. No, por supuesto, la persona que no tiene recursos y no lo puede pagar. Para esa persona, digamos, si tiene indicación de la vacuna, tendríamos que poder dársela sin que tenga costo. Pero me parece que es un poco sincerarnos en esto y entender que sí, detrás de todo lo que nosotros estamos rodeados por industria, pues necesitamos de eso para poder vivir, para lo que nos alimentamos, más allá de que siempre vamos a tratar de alimentarnos de manera sana y de manera natural, pero hay también una industria, la ropa que nos ponemos, digo, todo. Preguntarle está. a la industria de los veganos que lo barata que es. No, O sea, claro, claro. claro, totalmente. Bueno, pasado este momento de discusión que me encanta, Sarampión. vamos al sarampión, que también nosotros hicimos un capítulo de sarampión y hablamos un poco de vacunas, pero me parece que es algo que venimos viendo los últimos años, que venimos viendo un montón, que tenemos la vacuna de sarampión hace 1.000.000 de años. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay sarampión de nuevo? ¿Qué pasa? Bueno, si me escucharon hablar alguna vez, vieron que solemos decir que las vacunas son víctimas de su propio éxito. El sarampión es el mejor ejemplo de por qué las vacunas son víctimas de su propio éxito. Gracias a las vacunas prácticamente ya no veíamos casos de sarampión en nuestro país. Yo de no hecho, vi, yo como residente de pediatría bueno, no vi un sarampión. Es que justamente eso es un logro importantísimo de las vacunas. Entonces, como ya no se ven casos, empieza a bajar la percepción del riesgo, no solamente de las personas, sino digamos, de los que tienen que vacunarse o los padres que tienen que vacunar a sus hijos, sino incluso del equipo de salud. Entonces disminuyen las coberturas de vacunación, y cuando las coberturas de vacunación bajan, las enfermedades que estaban controladas vuelven. Entonces, ¿qué pasa? Primero empieza a haber casos importados, personas que viajaron, que no estaban correctamente vacunadas, que adquieren la enfermedad Por ahí en afuera. países donde no hay tanto índice de cobertura, entonces circula el virus, que acá ya Claro. no circulaba, ¿no? Pero no solamente eso. Ustedes saben que la vacunación brinda una protección individual, pero también protege a quienes los rodean. Entonces, cuando empezamos a estar en un ámbito donde en lugar de tener vacunado al 95%, empezamos a bajar al 90, 85, 80%, empezamos a tener más susceptibles. Entonces, esa persona que era susceptible porque no estaba completamente vacunada, que viajó y se trae el virus para acá y está en contacto con un chico que no estaba vacunado tampoco, y entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan en la pandemia de COVID como hablábamos del R0, que es la transmisibilidad que tiene un virus? El sarampión tiene un R0 altísimo, entonces cada persona enferma puede transmitir el virus a otras 15 o 20 personas susceptibles. Entonces es muy, muy contagioso. Yo siempre doy el ejemplo que es tan contagioso que cuando hay un caso importado se llama a todos los que tienen en la sala de espera. O sea, es como un montón, pero
así es. Bueno, es que es así y de hecho cada vez que hay un caso hay que hacer todo un rastreo y toda una investigación epidemiológica para ver quiénes fueron los contactos, para ver el estatus vacunal y en función de todos los casos de sarampión que venimos teniendo, que era una enfermedad que ya estaba controlada, estos casos sobre todo se concentraron en la ciudad de Buenos Aires y bueno, lo que llamamos el AMBA, que sería la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En función de eso, a las vacunas que ya tenemos instaladas por calendario, que son al año de edad y a los 5 años, está la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y paperas. Bueno, en función de esta situación epidemiológica es que se agregó para los bebés entre 6 a 11 meses una dosis cero de vacuna doble viral o triple viral y se llama dosis cero porque después igual le vamos a dar la vacuna del año e igual le vamos a dar la vacuna de los 5 años que le corresponden por calendario y para los chicos que ya recibieron la dosis del año, una dosis adicional de vacuna doble viral, a los 5 años van a recibir igual su dosis correspondiente. Y todos los chicos mayores de 5 años y nosotros como adultos tenemos que tener al menos 2 dosis de vacuna doble o triple viral dada después del año de vida. Es súper importante que todos estemos vacunados porque nosotros muchas veces podemos ser la fuente de contagio para otras personas. Entonces es muy importante y esto sí, nos podemos hacer un análisis de anticuerpos contra sarampión, rubiola, se llama inmunoglobulina G contra sarampión y rubiola. Si es positivo, es o porque tuvimos la enfermedad o porque estamos vacunados y no necesitamos vacunarnos, pero si es negativo, tenemos que darnos la vacuna doble o triple viral, que son 2 dosis separadas por un mes. Y esto que decís que en el AMBA hay que darse esta dosis cero o esta dosis extra, hoy está vigente. Digo, como para dejar el mensaje. Que vayan, chequen los carnets de vacunas. Si sos adulto, saber si tenés 2 vacunas, si no haces serología. Y si tenés un niño en edad escolar, hasta los 5 años tiene una dosis de más que se la vas a dar o antes del año o entre el año y los 5. Exacto. Y esto también aclarar para los chicos que, cuando hablamos de la vacuna a los 5 años, son todos los chicos que cumplan 5 años durante el 2025. Okay. ¿Sí? Entonces ahí, si todavía no los cumplió, lo va a cumplir en noviembre, ya le podés dar la vacuna que les corresponden a los 5 años, que son otras además de la vacuna triple viral, pero es importante eso tenerlo en cuenta, ¿sí? Y bueno, y sí, todos a mirar nuestro carnet de vacunación y a entender que es una responsabilidad de todos poder volver a controlar el sarampión. Y a nivel de los colegios, ¿se puede hacer alguna solicitud? No sé, porque me llamó la atención que en el colegio la semana pasada nos pidieron carnet de vacunación actualizado y no lo pidieron a principio de año. Se habrán olvidado, porque generalmente lo piden. Para mí es una cuestión de política del colegio. Al principio se debe hacer en los colegios, pero generalmente los piden a principio. A ver, sacando esto del sarampión, mi hijo que tiene 4, o sea, la de la gripe no es que tiene que estar sí o sí, o sea, es verdad que no debería haber ninguna nueva. Claro, entre vos la decís por primera eso vez que que lo entró pidieron. al jardín. No, pero yo trabajé en su momento como pediatra en un colegio y al menos en ese colegio con la ficha médica Te incluye en carnet de febrero marzo vacunación. se pedía fotocopia Sí, del carnet de ahora vacunación, no se así que piden me todos la los pasé colegios, mirando porque medio vacunas. no se piden. Hay colegios que lo piden y colegios que no. Claro, pero bueno, por ahí en función de esta cantidad de casos que hubo de sarampión, por ahí algunos colegios que no habían pedido están pidiendo para justamente ver que un chico que tiene 4 años, bueno, probablemente la dosis del año ya tiene que haber recibido. Hay algunos chicos que ya en el 2022 hubo otra campaña de dosis extra. Hay que ver en cada caso si si tiene ya, digamos, 2 dosis o no. Los chicos que tienen ahora 4 años y que van a cumplir 5 ya se pueden dar la vacuna de los 5 años. Pero bueno, sí es de buena práctica siempre articular, ¿no? Salud y educación. Es difícil porque los colegios no siempre cuentan con profesionales que puedan chequear los carnets de vacunación, pero siempre desde la escuela dar ese apoyo o incentivar para hacer las consultas con el pediatra para ver que las vacunas estén al día es de muy buena Y práctica. yo me acuerdo en una época cuando yo estaba en primaria, tengo ese recuerdo, no sé si realidad o ficción, pero que incluso iban a vacunar Sí, a en una veces al época se colegio, iban a ¿no? vacunar los colegios. Sí. Y la como- campaña de la rubiola fue No, en por el ejemplo, había colegio. mucho cuando era para polio, cuando era la vacuna oral. Y si no lo te ponían en tenías, filita, te el hacían abrir la filete, boca, tiqui tiqui, te daban tal la cual. sal. Bueno, esas Eso me acuerdo. estrategias, las estrategias de vacunación escolar han demostrado ser súper efectivas para mejorar las coberturas de vacunación. Lo que pasa es que también esto empezó a generar alguna discordia Con en los familias padres, que por claro. ahí decían no quiero o yo quiero llevarlo al vacunatorio. Bueno, es complejo, pero como estrategia Es espectacular. siempre bueno porque, bueno, implica que no tienen que ir las personas al vacunatorio, sino que el vacunatorio va hacia Claro, las para personas. los padres que digamos estaban de acuerdo y que era súper Estaba cómodo. buenísimo, Claro, sí. Obvio. Chico, Y el entre colegio ellos vuelve ahí se apoyan. Y aparte ahí no hacen escándalo, ¿no? Claro. Amiguito al lado. Claro, tal cual. Bueno,
Hablamos un montón de vacunas, creo que aprendimos un montón. Yo creo que este es un capítulo para guardar y para mandarle a la abuela, a la tía, a la amiga que tiene dudas. Sí, siempre está bueno. Nada, me parece que, como dijimos en el otro capítulo, ante las dudas hay que información. Información, consultar con su médico también, sí, obviamente de charlarlo con tu cabecera, médico de charlarlo, cabecera. sacarse las Información dudas. claro, información certera, no que la fuente sea TikTok. TikTok Bueno, depende si la quién. doctora, Bueno, si esto sí. se va a salir en TikTok, mírelo, señora. Claro, depende de quién esté detrás de esa red claro, social. claro, quién comunica. Que tenga matrícula al menos. Tal cual, tal cual. Bueno, un placer total. Ya vamos a buscar alguna excusa para traerte de nuevo. Una Cuando genia. haya algún brote de alguna cosa, la llamamos. Genia, ¿no? Bueno, me encantó venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vemos en otro capítulo y suscríbanse, déjennos sus comentarios abajo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Adiós.